Hola, soy Maite Vizcarra. Bienvenidos a esta ocasión en la cual queremos compartir con ustedes de qué manera la pandemia del coronavirus ha afectado nuestras vidas, tanto en lo personal, familiar, en lo productivo y también en las formas en que hemos aprendido dentro y fuera de la escuela. Es evidente que en estos 2 años el uso de la tecnología digital se ha convertido en un punto crítico que ha cambiado nuestra forma de interactuar. Por eso es que además queremos compartir con ustedes un esfuerzo que ha desarrollado la Fundación Telefónica Movistar en el Perú y que además está emulando un esfuerzo que se ha realizado durante más de 2 años en España. Queremos compartir con ustedes el informe Sociedad Digital Latinoamérica 2020-2021 en su versión Perú. Y para ello hemos invitado a 4 expertos en este tema con los cuales queremos entender ¿cuáles son los retos y oportunidades que nos trae esta nueva digitalización en el Perú? ¿De qué manera han cambiado nuestras formas de aprender? ¿Cómo es que estamos desarrollando nuevas formas de trabajo? ¿Y cuánto puede impactar la conectividad a nuestra calidad de vida en un país como el Perú? Damos la bienvenida al viceministro de Comunicaciones del Perú, Virgilio Tito, al presidente ejecutivo de Telefónica del Perú y de la Fundación, Pedro Cortés, al señor Mario Coronado, director de Asuntos Públicos de Telefónica Hispam, y a Lea Sulmon, educadora y experta en integración de tecnología para procesos educativos. Y sin más, vamos a pedirle entonces a Pedro Cortés, al presidente ejecutivo de Telefónica, que nos permita un contexto de la situación que estamos viviendo y cómo es que la tecnología nos ha impactado en la calidad de vida a raíz del COVID-19. Adelante, Pedro. Hola a todos. En estos tiempos de nueva normalidad, la tecnología y conectividad han sido fundamentales para comunicarnos y desempeñarnos en el día a día, en un contexto en que los hogares se convirtieron en oficinas, aulas digitales y espacios de entretenimiento. ¿Cómo va el Perú en su camino por ser un país más digital? Desde Fundación Telefónica hemos desarrollado el informe Sociedad Digital Latinoamericana 2020-2021 con el objetivo de hacer un diagnóstico preciso de la evolución digital en la región. Hoy queremos presentarle el capítulo sobre Perú, para analizar los retos y oportunidades que tiene nuestro país en su camino hacia la digitalización. Un punto que se destaca en este informe es que las infraestructuras de conectividad resistieron la exigencia de una vida que aceleró la transformación digital. Eso lo vivimos muy de cerca en Movistar. Desde el inicio de la emergencia hemos trabajado por sostener una operación con picos históricos de demanda. Todo ello con 9 de cada 10 de colaboradores trabajando en remoto. Entre los retos que nos muestra este informe se destaca la inclusión digital, es decir, que el Internet llegue a todos y nadie se quede atrás. Por ello, desde Telefónica hemos continuado expandiendo el Internet 4G en zonas rurales a través de Internet para Todos, empresa creada en conjunto con Facebook, Bitinvest y la Corporación Andina de Fomento. En casi 3 años hemos conectado a más de 13.000 comunidades rurales en costa, sierra y selva del país. Para continuar en ese camino, la colaboración entre el sector público, el sector privado y la academia es fundamental. Debemos cooperar para establecer marcos regulatorios que respondan a las necesidades actuales e identificar nuevas formas de operar que permitan cerrar las brechas de conectividad. Un tema fundamental es entender que la industria requiere de certidumbre y seguridad jurídica para extender el acceso y la calidad de los servicios. Solo así existirán las condiciones para desplegar infraestructura, especialmente en zonas rurales. Sigamos trabajando por un objetivo común, forjar una sociedad cada vez más inclusiva y digital, cada día más juntos y conectados. Los invito a conocer más sobre el informe de Sociedad Digital Latinoamericana 2020-2021. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro Cortés, el presidente ejecutivo de Telefónica. Y ahora, sin más dilación, quiero empezar con ustedes el primer bloque que está vinculado a cómo es que las infraestructuras de telecomunicaciones y de conectividad están permitiéndonos hacer más humano este proceso tan dramático que está vinculado a una pandemia y que seguramente nos remonta a tiempos pasados. En estos 2 años, la ciencia ha podido encontrar una solución en tiempo récord a través de una vacuna que se está distribuyendo por el mundo y que también ha llegado al Perú. Sin embargo, todavía estamos vinculados a nuevas prácticas sociales como son el distanciamiento y obviamente el uso de mascarillas que implican que todavía lo digital va a ser relevante. En ese contexto queremos preguntarles a nuestros expertos
¿Cómo es que ellos consideran que la infraestructura de telecomunicaciones puede mejorar la calidad de vida? Así que le voy a preguntar en este momento a nuestro primer experto, a Mario Coronado, director de Asuntos Públicos de Telefónica Hispam, cómo expandir el acceso a la conectividad y tecnología para recuperar económicamente al Perú. Gracias, Maite. El salto que hemos pegado en lo digital en los últimos 2 años ha sido muy importante. Hemos saltado de tener 3% de teletrabajo a tener 30% de teletrabajo. Hemos saltado de tener 6 millones de clientes de e-commerce a 12 millones en el Perú. Hay de estas muchas estadísticas. Quizás la más complicada para nosotros, lo que comentaba Pedro, hemos duplicado el tráfico de Internet en 1 año en el Perú, algo que se esperaba que sucediera en 5. Todo esto lo que nos dice es que hay un uso muy importante de lo digital, tanto en el lado de entretenimiento, pero sobre todo en el lado productivo. Y en el lado productivo justamente es donde se generan los grandes retos, ¿no? La clave de todo este crecimiento hacia futuro va a ser el desarrollo de la fibra óptica en nuestro país, y claramente la fibra óptica, el que le llaman la nueva carretera de esta época, pues la tenemos que aproximar como aproximamos las carreteras en su momento, con toda la prioridad, con toda la fuerza y con todas las ganas de llegar hasta el último rincón del país, ¿no? Hoy día ya tenemos 79% de la población con cobertura 4G, estoy hablando de la industria, no solamente Telefónica. Casi 80% de la población ya tiene un acceso a Internet móvil, pero ahora lo que nos falta son el desarrollo, terminales, nos falta el desarrollo de capacidades, nos falta ir cada vez más lejos para que se pueda aprovechar en la producción y en la educación particularmente, ¿no? Tenemos que pasar de la Internet del entretenimiento, por decirlo de alguna manera, a la Internet de la educación y la producción. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos. Y la clave son las personas, la clave es el desarrollo de capacidades. Muchas gracias, Mario. Y ahora le pedimos al viceministro de Comunicaciones del Perú, Virgilio Tito, que nos explique de qué manera podemos acelerar la conectividad para más peruanos y el acceso a tecnología para mejorar la productividad de los peruanos. Gracias, viceministro. Muchas gracias, Maite. Básicamente, nosotros tenemos que colocar lo digital como el centro de la recuperación. Esto implica que todos los servicios que se desarrollen de parte del gobierno tienen que estar enfocados a servicios digitales, y por lo tanto nosotros tenemos que garantizar, ¿no?, que exista la inversión y la regulación. La inversión en el aspecto de la infraestructura tecnológica, porque de nada sirven los servicios si es que no tenemos esta infraestructura tecnológica que pueda, digamos, soportar todo el volumen de información. Si nosotros queremos conectar, digamos, todas nuestras entidades públicas, toda la información que fluya, entonces esta infraestructura tecnológica debe tener esa capacidad para que, pues, no se ralentice la señal, que todos tengan el acceso a los servicios. Por otro lado, la parte de la regulación, ¿no? En la parte de la regulación, nosotros en los contratos, pues, podríamos agregar a las operadoras para que ellos tengan que implementar en las zonas más alejadas, como lo estamos haciendo ahora con el canon por cobertura, ¿no?, tengan un compromiso de expandir esta conectividad en los sitios más alejados, ¿no? Estamos trabajando en ello. Definitivamente Telefónica es una de las empresas que está cumpliendo con sus compromisos, ¿no?, en conectar distintos tipos de las zonas más alejadas. Y por otro lado también tenemos que invertir bastante en lo que es infraestructura, ¿no? No solamente en las vías de comunicación, también invertir en todo lo que es capacitación, despliegue de la transformación digital. Por eso nosotros como Estado tenemos que tener relación directa con la Secretaría de Gobierno Digital, y también básicamente que se trabaje en las habilidades y uso de las tecnologías de la información y la alfabetización digital. Las habilidades, por ejemplo, de las TICs van a ir desde el punto de vista, desde el medio rural, cómo van a utilizar las tablets, desde el punto de vista de los desarrolladores, qué nuevos servicios van a crear, servicios digitales que creen valor,
y desde el punto de vista de los desarrolladores, pues qué herramientas ellos utilizan para desplegar toda esta tecnología, ¿no? Entonces nosotros estamos como Estado, estamos siempre impulsando, digamos, la instalación de los EPADs, que son espacios públicos de accesos digitales, donde las operadoras y todas las empresas privadas están instalando, ¿no?, antenas para que la población empiece a utilizar tipo Wi-Fi, tenga conectividad. Y también tenemos el proyecto de los centros de acceso digitales, que son como especies de cabinas que se instalan en las comunidades para que las personas puedan conectarse directamente. No solamente estamos trabajando con las instituciones educativas, también estamos trabajando con los centros de salud, con las comisarías. Mario, solamente para redondear este primer bloque, hay estudios que plantean que hay un impacto relevante entre la penetración de banda ancha y la capacidad de aumentar el Producto Bruto Interno, el PBI, en el Perú. ¿De qué manera podemos hacer que esto se acelere en el caso del Perú? ¿Está vinculado solamente con un tema de infraestructura o también de capacidades digitales que tenemos que desarrollar? Yo pienso que claramente es un tema de capacidades. Yo creo que el tema de cobertura es algo que ya hemos superado en un 80% de la población y creo que hay una oportunidad de ir cada vez más lejos. Claramente el tema de capacidades digitales para desarrollar negocios es un tema, pero que no es la app, es el uso directo para pedir digamos, las cosas que uno quiera vender, para interactuar con el cliente, para resolver los problemas que surgen en el día a día, ¿no? Ese proceso es el que necesitamos profundizar. O sea, un poco lo que comentábamos hace un tiempo, hemos dado el salto, ahora tenemos que consolidarlo. Y para consolidarlo necesitamos desarrollar en profundidad las capacidades que necesita nuestro país para todas sus actividades productivas, incluyendo y liderando, creo yo, la educación. En efecto, Mario, y justamente estamos observando que el tema de la conectividad es parte del problema a solucionar, pero en el fondo estamos hablando de las personas y cómo es que han aprendido a usar de mejor manera la digitalización durante el tiempo del confinamiento. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en el Perú hay 56% de empresas que define que la mayor barrera que hay para poder contratar o superar la pandemia ha sido encontrar personas que sepan utilizar lo digital? Y eso nos implica aprender a saber cómo hemos mejorado este proceso. Para lo cual ahora quiero entrar al segundo bloque con ustedes. Damos la bienvenida entonces a Lea Sulmón, que es educadora y experta en integración de tecnologías, a quien le queremos preguntar, ¿de qué manera, Lea, podemos mejorar nuestro aprendizaje digital? ¿Cómo podemos capitalizar lo que hemos aprendido durante la pandemia y hacer que más peruanos se beneficien y que no quede ninguno atrás? Gracias, Maite, por la pregunta. Lo primero que hay que entender es que cuando decimos que nadie se queda atrás, estamos hablando de 33 millones de personas con necesidades diferentes de acuerdo al grupo etario. Entonces tenemos que entender que esto es una estrategia que tiene que ser diversificada. Y el aprendizaje no es digital, la educación no es digital. La educación y el aprendizaje son procesos, ¿sí?, personales y sociales. Y lo que hace la digitalización es justamente lo que decía Mario, tender esas carreteras, esos puentes, estas vías de acceso a una mejor calidad educativa y que responda a la diversidad de las necesidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que capitalizar? Como dices, Maite, yo creo que hay que capitalizar todo el aprendizaje de Aprendo en Casa, que tiene que ver con las competencias de autonomía. ¿Sí? Si no desarrollamos competencias para aprender de manera autónoma, entonces no vamos a poder aprender a lo largo de toda la vida, que es lo que buscamos, porque el derecho de la educación no es solamente en la escuela o en la educación superior, sino es a lo largo de la vida. La otra cosa que hay que capitalizar es el aprendo en la escuela, que es justamente lo que estamos impulsando con el retorno a clases presenciales, porque ese es el espacio de socialización. Pero también hay que impulsar esto que se ha puesto en evidencia, que es el aprendo en comunidad. Es donde se involucran los padres de familia, los diferentes actores, los medios de comunicación, las empresas, y tiene que ver con el aprendizaje en contexto. Entonces, ¿qué tal si a través de la digitalización estratégica mejoramos 4 procesos de gestión? La gestión de todo lo que es la parte académica. ¿Dónde están nuestros estudiantes registrados?
El segundo ámbito de digitalización tiene que ver con la gestión del conocimiento. ¿Dónde están estos recursos de calidad que tengan un enfoque intercultural, bilingüe, que nos permitan dar acceso a este contenido? Ahora que se han expandido, digamos, las posibilidades de acceso, que se han distribuido más de 1 millón de tablets, por ejemplo, en zonas rurales, ¿de qué contenido de calidad lo alimentamos, ¿no? Luego la gestión del entorno, que justamente esta interacción entre los padres de familia, entre los operadores, los reguladores, etc. Y finalmente, que es el corazón del aprendizaje, es la gestión del aprendizaje. Cómo desarrollamos una práctica pedagógica que aliente la autonomía, la cooperación, que respete la diversidad. Hoy en día, a través de la tecnología, tenemos la oportunidad de hacer una educación más inclusiva. Estupendo, Lea, muchas gracias por esas apreciaciones. Concordamos contigo, lo más importante es lograr que la educación se vea como un proceso integrado y que además va a acompañarnos a lo largo de la vida. Y por eso quiero preguntarle a Mario Coronado, ¿de qué manera Telefónica está involucrada con este gran reto? ¿Cómo hacemos que el proceso educativo digital mejore la calidad de vida de más peruanos y además nos ayude a que sea un vehículo de desarrollo? Yo creo que la clave de lo que estaba comentando Lea está en el profesor. En este momento la transformación de la educación en el Perú está centrada justamente en esa interacción. Y para mí hay un cambio profundo de rol, porque de alguna manera el profesor a lo largo de la historia ha sido una suerte de intermediario del conocimiento y ha requerido ofrecer conocimiento específico. Y yo creo que justamente la digitalización lo que trae es la posibilidad de que ese profesor más bien gestione un proceso y ayude a sus alumnos a transitar diferentes procesos que están más de acuerdo a las necesidades específicas del alumno. Y cuando digo alumno, puede ser alumno en cualquiera de las etapas. Estoy hablando de directores de colegio en un proceso de desarrollo, profesores en diferentes niveles de liderazgo y de cercanía, los mismos alumnos en su momento, ¿no? Y para eso, este profesor con este nuevo rol que gestiona un proceso, necesita tener acceso a diferentes herramientas para que las personas puedan transitar ese proceso desde autonomía hasta desarrollo de comunicación, desarrollo de conocimiento y compartir ese conocimiento más lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, como Fundación Telefónica, el trabajo que se ha venido haciendo ha sido justamente enfocándonos en esos profesores. Justo hemos tenido una experiencia muy buena con la región Cajamarca, donde se han desarrollado a 200 profesores líderes en capacidades digitales, se les ha dado una capacitación y se les ha dado un material digital para que ellos gestionen el proceso de desarrollo de capacidades digitales en 11.000 profesores de Cajamarca. Esos 11.000 profesores de Cajamarca durante el año 2021 han podido transitar por 120 horas de capacitación, han podido desarrollar sus capacidades digitales y están mejor preparados para aproximar el regreso a clases desde la mirada digital. Quiero aprovechar que está Lea con nosotros para hacerle otra pregunta brevemente. Tú has mencionado, Lea, que el tema digital lo que implica es un proceso que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. ¿De qué manera la importancia de la autonomía y saber autoaprender es algo que tenemos que empezar a fijar más en nuestros procesos? La autonomía es fundamental. La autonomía nos da la posibilidad de autodirigir, ¿sí?, nuestras motivaciones para el aprendizaje. Y esto se tiene que desarrollar, ojo, no en la escuela, se tiene que desarrollar desde niños, desde muy pequeñitos. Y quiero aprovechar este tema de la autonomía para centrarla con algo que tenemos que cuidar. Lo digital, sí, tenemos que expandirlo, tenemos que desarrollar competencias, pero también tenemos que saber hacer dieta digital. Y una población muy especial que deberíamos cuidar y preservar de lo digital es la niñez, la infancia, ¿sí? Esta niñez temprana que no debería estar expuesta a recursos digitales, por ejemplo, y que deberíamos desarrollar competencias en cuidadores, en profesores y docentes para ir postergando esta introducción a lo digital cuando ya las capacidades del ser humano tengan la autonomía para enfrentarse a esto, ¿sí? Necesitamos mucha autonomía para tomar decisiones en entornos
entornos, ¿sí? Y cuando le agregamos este entorno digital necesitamos mucho más. Nuestro cerebro necesita estar, ¿sí?, disponible, dispuesto y con las capacidades para tomar decisiones, porque si no nos vemos abrumados y nuestra capacidad de atención se ve diluida solamente en ciertos recursos. La autonomía se ejerce, y fíjense, con la posibilidad de tener trayectorias de aprendizaje distintos. En la sección anterior decía que lo importante de la introducción de la tecnología no es simplemente que tengamos herramientas para hacer muchas cosas, sino que diseñemos respuestas adaptadas a cada población. Por ejemplo, en la educación infantil, ¿por qué todos los niños tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo? ¿Por qué no les damos recursos? Y de hecho, Fundación Telefónica en Uncarred tiene todo un proyecto, ¿no?, con las aulas digitales, en donde tienen recursos que se adaptan con software adaptativo para que cada niño o niña vaya avanzando a su ritmo y tenga una retroalimentación, y el docente tenga la posibilidad de tener un monitoreo de esto. Entonces, la autonomía necesita un contexto de desarrollo, y las tecnologías nos permiten dar ese contexto gestionando contenido, gestionando el proceso de aprendizaje, gestionando el feedback, ¿sí? No es simplemente toma la iniciativa, es toma la iniciativa en un contexto donde hay una trayectoria de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué tal si le damos autonomía, ¿sí?, en las empresas a los trabajadores para que decidan qué es lo que necesitan reforzar? Y le damos los recursos y que ellos vayan desarrollándolo. Tenemos un montón de software adaptativos, de plataformas. Lo que necesitamos es desarrollar esas condiciones para que este concepto que me gusta mucho, que está en el informe del recursero digital, ¿no?, te permita justamente no solamente saber utilizar, saber tener habilidades, sino direccionarlas, ¿sí?, con un sentido ético, con un sentido de propósito, que eso es lo que hay que alentar. Hay que cuidar mucho que esta autonomía esté vinculada a un tema de bienestar. Y lo pongo así con todas las palabras, porque el bienestar socioemocional de las personas a lo largo de toda la vida, desde los más pequeñitos, desde los grandes, desde los adultos mayores, hay que cuidarlos, y es algo de lo que no se está hablando mucho en esta vorágine digital en la que estamos. Muchas gracias, Lea, por tus reflexiones, y en efecto, tal como nos ha dicho Lea, el proceso de aprendizaje digital tiene que ver también con algunos elementos vinculados al diseño. Y en ese diseño es inevitable hablar también de cómo estamos en la región. El informe que estamos presentando, Sociedad Digital en Latinoamérica 2020-2021, ha definido que nuestra región está en una etapa intermedia en cuanto a adaptación tecnológica y también desarrollo de tecnología. Eso quiere decir que tenemos un techo todavía relevante al cual acercarnos, no solamente en cuanto a conectividad, sino sobre todo en cuanto a habilidades digitales que nos ayuden a acercarnos más entre ciudadanos y que además se haga más pequeña la brecha que ya existe entre nosotros. De todas las brechas que probablemente vamos a ver venir en el siglo XXI, la digital será seguramente la más importante, y por eso es que tenemos que trabajar para esos esfuerzos. Además, quiero aprovechar que nos están viendo todos nosotros, nuestros amigos, por las redes sociales, para pedirles que nos acompañen a través del hashtag Sociedad Digital, y agradecer también a los emprendedores de Latinoamérica, a los líderes de opinión, empresas y funcionarios públicos que están siguiendo este programa, quienes obviamente también nos están haciendo llegar sus preguntas, las cuales vamos a absolver en breve. Y sin más dilación, quiero entonces invitarlos al último bloque de este programa, que está vinculado a cuáles son los retos que tiene la región para poder superar ambas brechas. La digital, que está vinculada con la conectividad, pero sobre todo la brecha digital vinculada a las capacidades. Entonces, quisiera pedirle al viceministro de Comunicaciones del Perú, ¿cuáles son esos desafíos que tiene la región, viceministro, si usted tuviera que escoger algunos? Bien, básicamente nosotros tenemos que ver pues si esta digitalización nos va a ayudar a mitigar estos efectos de la pandemia, ¿no? Porque todas las personas tienen derecho a la educación, a la salud, a la información, a la libertad de expresión. Sin embargo, estos canales digitales permiten, ¿no? Hemos estado en una situación de aislamiento, entonces la única forma donde nosotros podemos comunicarnos con esas personas es utilizando la digitalización, la información, las aplicaciones, la infraestructura, pero lamentablemente todavía tenemos una brecha muy grande, ¿no? Hay localidades donde no tienen acceso a internet, no hay conectividad, no hay energía eléctrica, entonces de cierta manera también ellos pierden estos derechos
¿no? No tienen esa información de salud, no tienen una adecuada información sobre lo que estamos desarrollando, por ejemplo, el Aprendo en Casa, ¿correcto? No pueden comentar a través de sus redes sociales, viven aislados. El otro punto es si nosotros, ¿no? ¿Cómo desplegamos estas aplicaciones, estas plataformas? Tenemos que integrar toda la información que utilizamos y que cuando queremos usar un servicio de cualquier entidad, ¿no? Yo tengo mi DNI, ese DNI debe estar registrado en todas las entidades. No puede ser de que yo esté entregando el DNI, postulo, digamos, un centro de trabajo, me piden mi DNI, postulo otro centro de trabajo, me siguen solicitando el DNI. Esto debe ser unificado, ¿no? Básicamente manejamos ese tipo de brechas. La conectividad, nosotros como Estado, ¿no? El año pasado ya estamos conectando a la selva, ¿no? Una localidad que ha sido pues, relegada por mucho tiempo justamente por la accesibilidad, ¿no? Nosotros esperamos cubrir este año más del 70% de conectividad en la selva al final de este año 2022, ¿no? Y estamos trabajando en ello. Por otro lado, también si nosotros utilizamos, ¿no? El otro desafío es la información crece y tenemos que trabajar en todo lo que es el despliegue del 5G y la red de nuevas tecnologías, el acceso a nuevas tecnologías. Entonces estamos trabajando en ello, en redistribuir las frecuencias, de optimizar el espectro de frecuencia, pues para que haya una comunicación total. Muchas gracias al viceministro de Comunicaciones del Perú, Virgilio Tito. Y ahora quiero formularle la misma pregunta a Mario Coronado. El viceministro de Comunicaciones nos ha planteado los retos que el Perú básicamente tiene que afrontar. Pero si hiciéramos un focus, un zoom a la región latinoamericana, ¿cuáles serían los retos que tenemos que enfrentar para superar las brechas que hemos mencionado? Las de la capacidad, de habilidades y las físicas. Yo creo que hay dos maneras de mirarlo, ¿ya? Para mí, el primer reto de la conectividad tiene que ver con la sostenibilidad de la industria. Se habla mucho de espectro, se habla mucho de la necesidad de inversión. Para eso es necesario remirar ese espacio y asegurar sostenibilidad a largo plazo. Para eso, para mí, hay que mirar todos los procesos que estén enfocados en llegar más lejos, que estén enfocados en asegurar inversión. Para eso es necesario seguridad jurídica, para eso es necesario mirar al desarrollo justamente como esa revolución de las nuevas carreteras, ¿no? Y darle las prioridades y los cuidados que se le dieron a las carreteras en su momento para que esto pueda funcionar. No hay 5G sin fibra, la fibra necesita desarrollarse. Y la segunda parte, que yo creo que es incluso más importante, es que existe un reto en cuanto a desigualdades, a brechas. Yo creo que toda esta explosión digital está generando, o mejor dicho, ahondando brechas que ya se tenían claras, ¿no? Brechas de género, brechas de educación, que son espacios que es vital que los miremos con mucho más cuidado, porque la velocidad a la que está yendo el proceso de desarrollo es otra. Entonces necesitamos mirarlo con mucho cuidado y asegurar la participación de la mujer en los espacios de tecnología, la participación de la mujer en todos los espacios de la vida, vamos, de la sociedad, ¿no? Y el tema educativo en el sentido de que claramente la educación ha dado un salto, pero tiene que dar un salto para todos. Y esa necesidad de llegar cada vez más lejos y tomar en cuenta que lo que ha hecho, lo que ha hecho esta revolución de educación digital es develar que el tema de fondo es emocional. El tema de fondo es el desarrollo del bienestar emocional de la persona. Y ese foco no lo podemos perder. Importante, ya que estamos hablando de la parte más bien subjetiva, no tan física, tecnológica, sino más bien de capacidades, vamos a pedirle a Lea Zulmond que también nos cuente en su criterio cuáles son los retos que está enfrentando la región latinoamericana para poder superar las distintas brechas que nos ha mencionado Mario a raíz de la pandemia. Te escuchamos, Lea. Gracias, Maite. Yo reflexionaba sobre estas brechas y yo no sé si es a raíz de la pandemia que existen estas brechas o que la pandemia las ha hecho más visibles y las ha, en algunos casos, hecho como más
como fracturas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del acceso a la información entre zonas urbanas, rurales, entre las actividades que se diferencian por género, etcétera. Entonces yo creo que el reto es realmente focalizarnos en hacer que la educación sea este motor para el desarrollo de una ciudadanía plena, una ciudadanía donde todos y todas tengan el acceso como un derecho, ¿sí?, a la información de calidad, a servicios de calidad para poder desarrollar procesos educativos en donde estén, ¿no? Velando con un enfoque de educación inclusiva y respeto a la interculturalidad. Fíjate lo diversa que es esta región y las posibilidades que tiene la tecnología de adaptar contenidos, ¿sí?, a las diferentes lenguas, en rescatar, ¿sí?, los contenidos en diferentes formatos, en audio, video, imágenes, para que todas estas culturas sigan estando vivas, ¿no? Este no es un componente menor, estamos hablando de la cultura y finalmente la cultura es lo que vivimos día a día. Y esta cultura se vive, por ejemplo, en el desarrollo de competencias. Vuelvo a hablar de esta palabra porque los educadores nos gusta hablar de competencias, que es diferente de solamente hablar de habilidades. Una competencia es algo más complejo. Implica que tengamos saberes, que tengamos habilidades y destrezas, porque para la tecnología, ¿no?, hemos visto que tenemos mucha destreza manual, psicomotriz, y actitudes. Entonces, las competencias tenemos que seguir fortaleciéndolas. Yo creo que en los currículos escolares, en toda la región, se ha incluido una competencia, en el caso peruano, desde el 2016, incluye una competencia transversal que se llama "Los estudiantes se desenvuelven en entornos virtuales mediados por TIC". Creo que hay que seguir alentando esta competencia de la par de competencias digitales para los docentes, que ojo, en el país no tenemos dentro del marco del buen desempeño docente competencias digitales. Esas hay que incluirlas, ese es un gran reto. Lo tienen los estudiantes, pero no los docentes. Y deberíamos también fortalecer el desarrollo de competencias para el ciudadano, que existen marcos de competencias del ciudadano, que no solamente es el tema de alfabetización digital, no, va mucho más allá y voy a redondear la idea con el tema de la ciudadanía digital. La mayor competencia que tenemos que desarrollar es la de la ciudadanía digital, un espacio en donde podamos cada individuo desarrollar sus proyectos vinculados a estas carreteras que nos van a ayudar a llevarnos más rápidamente a donde queremos, que tengamos espacios de participación ciudadana e inclusiva, y finalmente espacios seguros, donde busquemos también este bienestar vinculado a lo digital. Entonces la ciudadanía digital creo que es una de las cosas que tenemos que impulsar como región y que incluye toda esta mirada inclusiva, diversa y de calidad sobre la educación. Estupendo, Lea. Es un gran reto el que has planteado. La ciudadanía digital, que implica reconocer que todos estamos en capacidad de poder aprender, adquirir habilidades digitales, pero adicionalmente poder tener acceso a servicios de telecomunicaciones de manera asequible. Bueno, quiero aprovechar otra vez para agradecer a todos los que nos están viendo y que nos están siguiendo con el hashtag Sociedad Digital, quienes además nos han hecho llegar sus preguntas. Así que vamos a darle hoy día entonces interacción a ese público y yo les voy a formular las preguntas que nos han hecho llegar a través de 3, que cada uno de nuestros expertos va a poder absolver. Y vamos a empezar entonces con la primera que nos han hecho llegar. Dice, ¿qué tan importante es el trabajo conjunto de entidades públicas y empresas privadas para la transformación digital en el país? Yo creo que esta pregunta podría ser muy bien absuelta por nuestro viceministro de Comunicaciones. ¿Cuán importante, viceministro, es la relación entre lo público y lo privado para poder superar la transformación digital y todos los retos que eso implica? Bien, es vital la relación entre el Estado y la entidad privada. De hecho, desarrollamos, ¿no?, como una especie de asociación pública-privada, varios proyectos de integración. Ahora estamos ejecutando el proyecto de las redes regionales, ¿no?, que es un convenio que nosotros tenemos con la empresa privada, porque ellos son los que finalmente van implementando. Este año estamos ejecutando 7 proyectos regionales y para el año pensamos terminar ya con 5 proyectos regionales más para cubrir toda esta red dorsal, pues, que ya inició hace tiempo en su implementación, ¿no? Ya la red dorsal principal está ejecutada, pero estamos en esa ejecución de las redes, de los proyectos regionales. La parte de la transformación digital no solamente implica, pues, llevar tecnología, sino mejorar los procesos, ¿no? Bien dicen que si los procesos son burocráticos y yo voy a, digamos, automatizar,
de alguna manera estaría automatizando la burocracia. Entonces mejor ordenamos todos los procesos de casa y luego recién empezamos con el despliegue de todas las plataformas, de todas las ideas que se puedan dar. Para eso estamos promoviendo o vamos a promover en esta gestión algunas hackathon, ¿no? Para que puedan pues, buscar soluciones para situaciones de casilla electrónica, trámite documentario, las quejas, por ejemplo, que Concord TV nos dice, ¿no? Que ahí los usuarios ven en la televisión programas que por el horario no se adecúan, entonces ellos no saben dónde dar esos reclamos. Entonces, ¿cómo nosotros canalizamos todas esas soluciones que el usuario necesita, ¿no? Y para las comunicaciones, ¿qué cosas necesitamos? También necesitamos antenas, ¿no? En el país tenemos más o menos más de 30.000 antenas instaladas. Y cuando una empresa quiere instalar nueva antena, pues, la población tiene pues, la visualización errada de que daña la salud, por ejemplo, ¿no? Y por eso nosotros estamos desarrollando una aplicación, el RNI, que mide la frecuencia, el rango de radiación que tenemos cerca de la antena. Esa aplicación lo vamos a terminar de desarrollar a fin de este mes para lanzarla a la población, de tal manera que cuando uno ve una antena, pues saca su aplicación, igual que cuando vemos qué temperatura tenemos ahorita, vamos a ver el índice de radiación y vamos a ver pues si estamos dentro del margen tolerable que lo permite, ¿no? Para no afectar la salud. Y así hay varias ideas que se plantean, pero sí tiene que haber siempre esa sinergia entre el Estado y la empresa privada. Estupendo, viceministro. Otra pregunta que nos han hecho llegar está vinculada a cómo logramos que el acceso a las tecnologías en el Perú sea más inclusivo. ¿Cómo podemos hacer que el Perú sea un país más inclusivo, que esas distintas áreas culturales que ha mencionado Lea Sulmón puedan convertirse en una gran cohesión? La pregunta va para Mario. ¿Cómo hacemos que el Perú sea más inclusivo a través de la tecnología, Mario? La tecnología es un medio, ¿no? O sea, para mí las comunicaciones, las computadoras es como hace, yo qué sé, 30 años el lapicero, ¿no? Hoy día ya nadie piensa sobre el lapicero, lo que piensas es sobre el contenido, o sea, se ha vuelto irrelevante. Yo creo que la tecnología se está volviendo irrelevante desde esa perspectiva, que cada vez, vamos, se sabe usar más, es parte del proceso del día a día, del vivir el día a día. Y yo creo que eso, en la medida en que se va profundizando, se hace más real, ¿no? Creo que la base es enfocarse en lo clave, ¿no? En la educación de futuro de nuestros niños, la educación continua en el tiempo que permite bienestar. Yo creo que a partir de ahí, claro, la definición de qué es bienestar y cómo se usa la herramienta viene de la propia identidad de cada uno, del propio espacio, del propio contexto en el que uno vive, ¿no? Y yo creo que justamente encontrar dentro de la educación espacios de adaptación es lo que permite que se vuelva irrelevante. Muchas gracias a quienes nos están viendo y nos acompañan a través del hashtag Sociedad Digital. Y dentro de ese grupo hay muchos microempresarios, personas que, como bien mencionaba Lea, se han convertido en recurseros digitales. Ellos nos formulan una pregunta que quisiera hacerla llegar al viceministro de Comunicaciones. ¿De qué manera los microempresarios podemos sumarnos a la ola digital y aportar más al Perú? ¿Qué opina al respecto, viceministro? Bien, el Estado básicamente es un catalizador, ¿no? de toda esta transformación digital, donde tiene que haber despliegue de plataformas que empodere, digamos, a los usuarios, a los microempresarios, sobre los trámites que van a realizar, ¿no? De alguna manera, la entidad tiene que empezar a regular sobre, digamos, algunos contratos que ellos tengan que firmar, que esos contratos tengan la validez necesaria, ¿no? Si bien es cierto, ahora tenemos todo este despliegue de la firma digital, pero aún, pues, ellos tienen que ser conscientes de que necesitan también desplegar una infraestructura tecnológica, tienen que desplegar sus aplicaciones que van a utilizar, que garantice toda la cadena de aprovisionamiento, ¿no? Y que les permita trabajar, realizar transacciones, comercio electrónico, ¿no? Porque y nosotros pues estamos llanos a
a trabajar en ello. Es un trabajo pendiente que queda para estar empezando a regular todo esto, porque el COVID pues, nos ha agilizado a utilizar la tecnología masivamente, pero las regulaciones todavía quedan pendientes. Entonces, como Estado nos comprometemos a trabajar en la parte de las regulaciones que permitan utilizar y que garanticen ese flujo de esta información digital. Muchas gracias al viceministro de Comunicaciones. Y ahora queremos dar voz a nuestros recurseros digitales, quienes formulan una pregunta que creo que puede absolver bien Mario Coronado. ¿Qué nuevos negocios han aparecido, Mario, a raíz de la digitalización en la pandemia? Un primero que podemos ver es el tema del delivery y cómo es que muchos negocios se han ido segmentando. ¿Ustedes han podido observar otros nuevos modelos de negocio que podríamos compartir con los recurseros digitales? Mira, solamente para tener una imagen, ¿ya? En Colombia y en México se han multiplicado prácticamente por 10 la cantidad de páginas web de empresas. En Chile y Brasil estamos hablando de una multiplicación por 5. O sea, ha habido un crecimiento brutal de la actividad digital. Ahora, la cantidad de empresas que se han mostrado, más que cambiar del modelo aparente, lo que ha cambiado es cómo se hace. Entonces, para mí lo que ha crecido, se ha desarrollado una infraestructura que antes no existía, una infraestructura logística, llámale deliveries, pero también poner el producto en diferentes lugares. Estos los dark kitchens de lo que se habla es básicamente establecer un modelo de logística para el producto distinto, ¿no? Y eso aplicado a casi todo, ¿no? O sea, ya antes las farmacias atendían su barrio, ahora las farmacias, vamos, tú te enteras de la farmacia de aquí y te está mandando, vamos, 4 o 5 distritos más allá sin ningún problema, pues justamente la extensión ha sido diferente y comienzan a aparecer especializaciones, comienzan a aparecer, digamos, yo me aboco a los temas dermatológicos, ¿no? O me aboco a los temas de salud mental o cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay como unos acentos, unos cambios distintos basados en una infraestructura cada vez mayor que permite llegar. Ahora, eso en sí mismo también genera riesgos muy importantes, porque todo el tema digital, vamos, genera el espacio de la ciberseguridad, el hackeo, digamos, cómo puedes complicar la vida del que hace el delivery, cómo puedes tratar de conseguir diferentes maneras de aproximarlo. Entonces ahí se ha generado también toda una infraestructura de seguridad digital, cómo cuidamos esos primeros negocios que comienzan a salir al mundo digital para que tengan la menor cantidad de problemas, la menor cantidad de pérdidas relacionadas, ¿no? Ese proceso de desarrollo de una infraestructura que no es digital, pero se requiere para ser digital, yo creo que es lo que más se ha evidenciado en estos 2 años. Y ahora, como decíamos antes, lo que necesitamos es aterrizar. Necesitamos que no digo que se formalicen inmediatamente, pero que se genere un proceso de formalización que permita que sea una eficiencia sostenible. Y yo creo que ahí lo que decía el viceministro encaja de una manera muy importante, facilitarles la vida para que esto se vuelva un nuevo modelo sostenible que permita mayores niveles de productividad y mayores niveles de satisfacción del cliente, ¿no? Y una última pregunta que también está vinculado con el tema del trabajo. El Perú está pasando, y en verdad la región ha tenido una contracción importante en la empleabilidad. ¿De qué manera el Perú debería empezar a entender que el teletrabajo es también una forma de ahora generar productividad, viceministro? Bien, de hecho, ya estamos en esa etapa, ¿no?, del teletrabajo. Ahora, la pregunta es si nosotros tenemos la capacidad suficiente en tecnología para que, digamos, el 100% haga teletrabajo, ¿no? Tenemos la infraestructura tecnológica para que, digamos, no haya caídas, ¿no?, de conectividad, de servicios, se gestione bien la capacidad. De hecho, varias organizaciones, pues, actualmente están realizando teletrabajo, todos están realizando teletrabajo, ¿no? Pero también la desventaja es que no tenemos un adecuado despliegue de infraestructura para hacer un teletrabajo, digamos, desde lo más rincón del Perú, porque no hay conectividad todavía. O si es que lo hubiera desde el punto de vista satelital,
la velocidad, ¿no? Que se tiene, digamos, por un medio cableado, por fibra óptica, es diferente pues a la velocidad por radioenlace satelital. Entonces todavía tenemos que cerrar esas brechas y también hay que regular, ¿no? La normatividad del teletrabajo, ¿no? De este año imagino que ya va a salir una normatividad que nosotros la vamos a proponer y pues estaremos lanzando pues para su aprobación, ¿no? Arriba. Así es. Es una buena noticia. Bueno, estamos llegando al final de este espacio en donde podemos observar cómo es que la pandemia cambió nuestras vidas, el año en el que todo cambió. Además queremos aprovechar para agradecer a todos los que nos han seguido con el hashtag Sociedad Digital, a los empresarios, a los microemprendedores, obviamente también a funcionarios públicos y a todas las regiones que se han unido con nosotros al interior del Perú para también observar de qué manera esta digitalización ha mejorado su calidad de vida. Sin más, quiero agradecerles a todos ustedes e invitarlos a que puedan descargar el informe Sociedad Digital en Latinoamérica 2020 y 2021, el año en que todo cambió, particularmente en el Perú, y que obviamente lo compartan con quienes ustedes consideren son relevantes. Ha sido un gusto para mí y nos vemos hasta otra ocasión. Gracias también a Lea Sulmón, a Mario Coronado y al viceministro que nos han acompañado en esta charla tan amena. Será hasta otra ocasión. Adiós.